El fin se desarrolla dentro del Centro Psiquiátrico Pedro II de Río de Janeiro, donde se encuentran pacientes con esquizofrenia, lugar donde las condiciones y trato son por lejos las óptimas. Esto se puede evidenciar en un comienzo cuando se ve cómo se ejercía terapia electrocompulsiva a uno de los integrantes del grupo. Como esta era la única terapia, que más que terapia era un tipo de experimentación que tenían dentro del centro, no había una cierta preocupación por el estado integral de las personas, privándolos de cualquier otra estimulación más que la terapia electrocompulsiva y castigos propiamente tal. Con la llegada de la psiquiatra Nice, esta visión más clínica, más cientificista que se tenía dentro de este hogar, se ve intersectada por la visión de trabajo mucho más humanitaria frente a los esquizofrénicos, enseñándoles otro tipo de vinculación tanto de sí mismos con el grupo y el equipo de Nice. Con el taller de arte y su evolución en sus dibujos, que de un comienzo eran con formas abstractas, luego pasaban a tener formas geométricas y círculos perfectos, que eran estas mandalas, y dibujos más completos como objetos, personas, permitieron dar a conocer ciertas situaciones de sus vidas previas a la aparición de la sintomatología, que junto al conocimiento de sus historias, a Nice le permite entender más sobre lo que les pasaba a cada uno y cuál era el significado de sus acciones. Ele surtou no dia que ela casou. Pois então. É isso, dona Carla. Para llegar a estos resultados, Nice le dio mucha importancia al cuidar el orden cronológico de las obras de sus pacientes, para poder ir visualizando su avance en estos, ya que a pesar de que, a causa de la enfermedad, no poseían un lenguaje lógico, con la ayuda de las pinturas podían comunicar cómo se iban sintiendo. Queria que todos vissem que só ele estava vendo. Você sabe que em várias religiões orientais, a flor de ouro simboliza a presença de Deus. Como se refiere Ortola y Loel, los mandalas son diagramas simbólicos que establecen una relación con el paciente a través de la cual se es capaz de sintetizar y expresar realidades interiores que parecerían corresponder con la propia situación interior vivida en un determinado momento. Dadas las condiciones que los pacientes en el fin pasaban, sin ningún tipo de consideración como persona, sino como seres con los cuales se experimentaban con la constante búsqueda de alguna mejora a ojos clínicos, Nice llega al centro con una visión distinta a la que tenían sobre el tratamiento en el lugar. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Nice, então você não pode clinicar. Con un modo de trabajo de escuchar y observar. Calha a boca! O que eles falam aqui tem que servir de meditação. Isso aqui é a matéria-prima do nosso trabalho. Ouça, observe y cale su boca. Trae el taller de arte junto a su compañero Almir de la misma manera, haciendo participar al grupo, dejándolos libres de hacer y expresarse como ellos quisiesen sin ponerle limitaciones, en donde ellos trabajaban consigo mismos y con su alrededor. El grupo, viéndose en un estado de bienestar y cómodos, comienzan a mostrar mejoras en su calidad de vida. Con anterioridad se habló del arte como una manera que ellos utilizaron de comunicación. Aquí también se ve una mejora en primer lugar de ellos mismos, ya que, como se dice Ortola y Loeb,
El mandala, símbolo de la totalidad, se convierte en una herramienta para el bienestar del hombre que ayuda a armonizar los estados psíquicos propios en el mundo exterior que nos rodea. Es decir, que mediante la pintura ellos podían ordenar su mundo interior en un intento reorganizador de la psique, en pro a un mejor desarrollo de la persona. Gracias a este taller, uno de los internos pudo volver a su hogar, quien había sido catalogado desde un principio como un paciente crónico e incurable. Eu gostaria de falar para todos os meus colegas que, enquanto eu estiver aqui, eu seguirei pintando. Mas você não vai mais pintar aqui, Mitch. Você vai pintar fora daqui, né? Aqui, no engenho de dentro. Nice se aborda la locura desde la mirada de una persona que padece algún trastorno mental. La noción misma de enfermedad mental es la expresión de ese esfuerzo condenado de entrada al fracaso. Lo que se llama enfermedad mental no es sino la locura, alienada en esa psicología que ella misma lo hizo posible. En el inicio del film se le cataloga locos a los pacientes del psiquiátrico. La locura en el film no se define tal cual. Se hace una alusión de que un paciente que está loco es alguien que ha perdido la capacidad de comunicarse y por ello se angustia y se retrae, surgiendo así una sintomatología de acuerdo a su contexto. Aún silenciada y excluida, la locura tiene un valor de lenguaje y sus contenidos adquieren sentido a partir de lo que la delata, y la rechaza como locura. La locura se define como, utilizando la hermenéutica o crítica de interpretación para el análisis, surge una visión diferente sobre la locura, como una situación por la que atraviesa el sujeto, dada por algunas rupturas en la relación con el que lo rodea. Difiere de la concepción que ha imperado en la actualidad sobre una situación que excluye y aísla al sujeto. Luego se plantea la intervención de los trastornos mentales, explicando a través de la historia el por qué es una invención y los actores que se benefician de esta creación del estado mental de un sujeto que se viene reproduciendo en la sociedad como masa. Un momento clave de la película es cuando Nice determina que en la sala de terapia ocupacional no se utilizará la palabra locos o pacientes, sino que ellos son sus clientes. Los terapeutas están al servicio de los clientes para ayudarlos a sentirse mejor. Eles são nossos clientes, está claro? Se aborda la creatividad como algo innato del ser humano. En el film Nice se define la creatividad como una manera de expresión, algo que va más allá del talento artístico de una persona, sino que se enfoca en la manera de comunicar los sentimientos y se considera que es innato en el ser humano. La auténtica creatividad proviene de la polaridad entre el yo y el sí mismo, amplificación de la conciencia capaz de integrar lo inconsciente. Todos son artistas porque todos buscan expresarse. Por ello algunos buscan expresarse a través del arte, ya que este medio está conectado con el inconsciente, que es una parte de ellos mismos que algunos deciden ignorar. El psicólogo interpreta la creatividad propia del creador como una capacidad de apertura de la conciencia al inconsciente y de lo típico a lo arqueotípico. La creatividad se da en el contacto de lo personal con lo transpersonal. Todo creador recrea lo específico y colectivo, logrando una transfiguración de lo humano como tal. En el film Nice empieza a buscar una ayuda para los clientes a través del arte. Lo hace para hacer más ameno su tiempo en el psiquiátrico, pero a medida que ellos empiezan a crear cosas, se da cuenta que el arte para ellos no era un pasatiempo, sino una manera de expresión, donde podían sacar al exterior cómo se sentían, lo que les molestaba, lo que les dolía y lo que amaban. Conexión entre Jung y la película. La conexión entre Carl Gustav Jung y la película Nice comienza cuando Nice empieza a darse cuenta del efecto que está teniendo la pintura en los clientes, como estos comienzan a realizar figuras geométricas como método primario de expresión. Uno de sus grandes descubrimientos fue encontrar una conexión entre los distintos símbolos del hombre de su época y los del hombre primitivo, llegando a concluir que estas imágenes no eran una creación casual, sino que procedían de un lugar común a toda la humanidad, un lugar cuidadosamente instalado que Jung denominaría inconsciente colectivo. La conexión se materializa al momento de que su esposo le regala el libro de Jung, donde se expone cómo los mandalas son una expresión del inconsciente. Carl Gustav Jung
expone que el mandala está íntimamente relacionado con el individuo, con el sí mismo, y es una representación simbólica que muestra el desarrollo psíquico e individual de las personas. Su búsqueda en este momento cobra sentido, y se da cuenta de que su trabajo no era solo darles un espacio seguro y de esparcimiento, sino que los estaba ayudando a comunicar lo que sentían para hacerlos mejorar en su tratamiento. Desde el área de la psicología, destacamos el potencial del mandala como imagen que emerge del inconsciente universal, cuyos aspectos e inagotable variedad formal se relacionan con nuestras percepciones y con nuestro ser interior. El hecho de que los clientes mejoraran en términos de expresión artística significaba que estaban mejorando en su trastorno mental. La mente inconsciente del hombre moderno conserva la capacidad de crear símbolos, siendo el arte un canalizador de estos, ya que además de las formas que percibimos, transmiten mensajes que influyen en nuestra conciencia. Ya que estos, al aprender a comunicarse de una forma que ellos no estaban acostumbrados, encontraban una especie de desahogo de sus miedos y pesares. Es ahí cuando Nice manda una carta directa a Jung, donde le explica los hallazgos que ha hecho en el psiquiátrico inspirada en su trabajo, donde muestra que el arte que antes parecía solo pintura en un papel, se convertía en una historia viva de quien la creó. Estos símbolos no estarían muertos, sino que surgirían de lo inconsciente creado del hombre vivo, produciendo la fantasía en las artes plásticas que pasarían por una enorme e inmensa elaboración estética. Jung le responde de manera que le explica que su trabajo va bien encaminado y que siga haciendo lo que hace porque ella no le teme al inconsciente.